Como sabemos, las expresiones gráficas infantiles, tanto espontáneas como contextuadas dentro de un proceso evaluativo, siempre nos transmiten información respecto a las preocupaciones, conflictos y estados anímicos del niño. En el material que vamos a comentar, que ustedes podrán apreciar, se trata de un dibujo libre. En realidad se trata desde el dibujo de la persona bajo la lluvia. En este test lo que podemos evaluar en el caso de niños, porque hay una especie de interpretación diferencial en lo que es el test de la persona bajo la lluvia en niños que en adultos. En realidad también, como hemos comentado en otros trabajos, específicamente el test de la persona bajo la lluvia es una técnica complementaria de información respecto al dibujo de la figura humana. Por lo tanto, siempre se toma a continuación de esta y nunca como test aislado. En el caso de los niños nos va a permitir informarnos sobre cómo percibe el niño su ambiente actual. Esto es, si hay un ambiente, un contexto que lo rodea armónico, si hay tensiones, si hay preocupaciones, si hay sentimientos de opresión. En el caso del material que compartimos, se trata del dibujo, como dijimos, de la persona bajo la lluvia, de una niña de 8 años. Lo primero que llama nuestra atención es la inmensa nube. Como trabajamos en otros materiales, siempre es importante partir de algún indicador gráfico significativo para luego ir enlazando, integrando, corroborando o no determinadas hipótesis iniciales. Al ver este dibujo en su conjunto, es decir, gestálticamente, podemos ver una inmensa nube. Es tan inmensa que no tiene nada más que su límite inferior, es decir, en su zona superior, en la izquierda y en la derecha, se continúa más allá del papel, imaginariamente. Por lo tanto, esto haría la forma de un gran techo y nos permite pensar en un sentimiento de opresión muy importante que esta niña está percibiendo respecto a su ambiente. La presencia de rayos nunca es positiva, siempre suma y da mucha mayor gravedad a este estado de tensión. Está dispuesto estos rayos en forma simétrica. También la simetría nos da cuenta de defensas obsesivas, como que si bien hay tensión, hay sentimientos de agresividad y de frustración, se trata de mantenerlo a control. Al ver el tamaño muy pequeño, micrográfico de la figura humana, y su dirección o emplazamiento hacia la izquierda, podemos ver cómo se siente esa niña en relación a su ambiente. Hay una gran presión superyoica, ya que podemos tomar esta relación de la hoja como el superyo y el sujeto como obviamente graficado como el yo. Entonces, en esta relación vemos que el ambiente cobra mucho más dimensión que el propio sujeto. No hay un equilibrio, sino que casi se pierde en todo ese contexto, que además genera como elemento adicional el dibujo de una casa. Una casa, por lo demás, que está doblemente en situación conflictiva. Está encuadrada en el ángulo inferior derecho y tiene desborde también a derecha, es decir, como que vemos una parte de la casa. Y justamente, ¿qué es lo que no vemos? En el caso de la nube no vemos qué tan grande es, o sea, qué tan grande y qué tan en el imaginario, porque es la zona superior en ese caso de la nube, qué tan grande es esta fantasía y este temor que la niña siente respecto a su ambiente. Justamente lo que queda fuera del campo en el caso de la casa es la ventana, la parte derecha, que también va a incluir la chimenea o el humo, es decir, que todo lo que tenga que ver con las expresiones emocionales y las interacciones con el ambiente está como fuera del marco, digamos, de la realidad, como si quisiera sacar afuera esa parte o ese contenido. Por lo tanto, al agregar también la casa como adicional, ya que se trata de la persona bajo la lluvia, dibujar una casa, podemos reflejar en esto, por lo que significa el contenido del dibujo, preocupaciones hogareñas, dificultades para la expresión de los afectos y el sentimiento de inadecuación y de impotencia dado el tamaño micrográfico de la figura. Algo llamativo también en esto es el suelo largo, recto, casi que parecería hecho en algún tramo con una regla, y no fue así. El suelo extremadamente largo da la necesidad de mantener un control sobre la realidad.
sentimientos de inestabilidad que se intentan compensar, obviamente, con estas defensas obsesivas, combinadas también con defensas maníacas, ya que cuando integramos con el relato, pese a que se le ofreció, como debemos hacer siempre, ofrecer una hoja aparte para hacer el relato, tanto en niños como en adultos, en este caso la niña optó por usar la misma hoja. Claro, había un gran blanco que había quedado ahí. Ustedes piensan, si no está el texto, hubiese quedado solamente el blanco de la hoja. El blanco, como siempre, lo asociamos a ansiedad. Entonces el hecho de escribir simbólicamente es como poder llenar ese vacío y ese sentimiento de angustia profunda que la niña experimenta. Pero al leer la historia, como así trabaja nuestro inconsciente, emerge más allá de nuestro deseo, vemos que el contenido se relaciona también con la tristeza. Era un país, dice, en el que siempre llovía, se llamaba Llovilandia, porque llovía todo el tiempo, tarde, noche, día. Ahí también podemos asociar el tema de la lluvia como factor estresor y el peso de este estresor, que nuevamente nos pone con la misma relación de un gran sentimiento de opresión ambiental. Sin embargo, después el desenlace es que un día salió el sol y por fin salieron los chicos a jugar. Acá hay dos cuestiones: una salida, un desenlace rápido, o sea, pasar de la tristeza a la alegría, del problema a la desaparición del problema, pero los niños no aparecen en escena. Como siempre hemos comentado, tiene que haber una articulación entre el relato y la producción gráfica. Y el hecho de salir a jugar tampoco, lo activo y lo positivo está presente en el dibujo, ya que la niña va en dirección hacia la izquierda. El dibujo, digamos, de la figura humana está en dirección a la izquierda, y el paraguas, que es su mecanismo defensivo, está hecho todo de movimientos irregulares. Cabe destacar que en el test de la persona, la niña también dibujó lluvia, aunque no se trataba del dibujo de la persona bajo la lluvia. El agregar lluvia espontáneamente da cuenta de un estado de tensión y de angustia actual, que obviamente al corroborar con el tema de la persona bajo la lluvia, chequeamos como significativo.